Si lo hubiera comprendido un poco antes, tal vez seguiría viviendo en aquella casa. Hola, soy Max Smith, tengo 90 años. Actualmente resido en una habitación dentro de un hogar para personas mayores. Siempre tuve el deseo de permanecer en mi hogar hasta el final, llevar una vida tranquila, con días en los que pudiera seguir mi propio ritmo, sin prisas impuestas por otros. Pero cuando quise darme cuenta, ya había perdido gran parte de mi energía física y claridad mental. Ahora, son los demás quienes toman todas las decisiones por mí, a qué hora debo levantarme, qué debo comer. Casi nada depende ya de mi propia elección. Solía decirme, estaré bien, lo haré en otro momento. Pero cuando quise darme cuenta, aquellos días en los que no me preocupaba demasiado me arrastraron a una situación irreversible. Hoy lo veo con total claridad, todo aquello pudo haberse evitado. Por eso, deseo que tú no cargues con los mismos remordimientos. Quiero que tengas esta información antes de que sea demasiado tarde, las 8 pequeñas cosas a las que no presté atención. La primera trata sobre lo riesgoso que puede ser permanecer inactivo. Cuando era más joven, me mantenía activo de forma natural entre el trabajo y mis aficiones. Nunca se me ocurrió que llegaría a perder fuerza en los músculos. Sin embargo, al pasar de los 70, caminar comenzó poco a poco a volverse una carga. Dejé de salir con tanta frecuencia a hacer las compras. Hoy me siento cansado, mejor mañana, me decía, y así fui aplazando cada vez más las salidas. Con el tiempo, salir de casa empezó a parecerme una incomodidad. Por aquel entonces pensaba que era mejor no exigirme demasiado, pero en el fondo, lo que hacía era reducir cada vez más mis oportunidades de mantenerme en movimiento. Me quedaba dormido viendo la televisión y, al despertar, ya había caído la tarde. Aún así, solía pensar, supongo que así es en la vejez, y me resignaba. Pero el cuerpo, cuando no se mantiene activo, pierde fuerza con rapidez. Tropiezas con cualquier irregularidad en el suelo, y una caminata hasta un supermercado algo alejado requiere hacer varias pausas. Más adelante, ya no podía salir con seguridad sin un bastón. Después, dejé de salir a caminar, y hasta moverme dentro de casa se volvió una dificultad. Al final, incorporarme del futón se volvió una tarea complicada. Mi cuerpo ya no reaccionaba como antes, y eso me tomó por sorpresa. Si me hubiera advertido con anticipación sobre la importancia de mantenerme en movimiento, aunque fuera de forma moderada, no habría pasado por tanto. Cuando quise darme cuenta, ya era demasiado tarde para recuperar la capacidad de caminar como antes. Esa fue mi vivencia. Por eso quiero compartirla contigo. Si todavía tienes energía para salir a hacer las compras, no dejes pasar esa oportunidad. Incluso si te resulta difícil salir de casa, levantarte más veces de manera intencional mientras estás en tu hogar puede ayudar a conservar la fuerza muscular. No importa si estás viendo la televisión, simplemente mueve los brazos, da pasos firmes, con solo eso, notarás cómo mejora la circulación. A medida que envejecemos, solemos decir que no debemos esforzarnos demasiado, pero es igualmente esencial no quedarnos en reposo por largos periodos. Recuerda esto, si te acostumbras a no moverte, en pocos meses tu cuerpo dejará de hacerlo por completo. Yo misma lo aprendí de manera directa. Estoy convencida de que si adoptas el hábito de moverte desde ahora, tu futuro será completamente diferente. Lo segundo que lamento es no haberle dado la importancia adecuada a la alimentación y la hidratación. Es bastante frecuente que, con el paso de los años, el apetito disminuya. Yo solía pensar, si no tengo hambre, no es necesario comer, así que empecé a saltarme el desayuno. Hubo días en los que solo comía una vez. Lo mismo ocurría con el agua. No quería tener que ir al baño con frecuencia, así que evitaba beber líquidos. Incluso en jornadas calurosas, no tomaba ni un vaso de agua.
El resultado fue una presión arterial inestable, mareos y falta de equilibrio. Cuando me dijeron por favor, beba más agua, me di cuenta de lo poco que me había cuidado. Ahora, con la ayuda de quienes me lo recuerdan, logro alimentarme e hidratarme adecuadamente. Sin embargo, debí haber tomado esta responsabilidad por mí misma desde mucho antes. Aunque no sientas hambre, puedes optar por alimentos suaves o diseñados especialmente para personas mayores. En cuanto al agua, existen muchas alternativas fáciles de consumir, como el té de cebada o las bebidas isotónicas. A medida que envejecemos, la alimentación y la hidratación se convierten en elementos esenciales para mantener el cuerpo. Si los descuidas, la fuerza muscular disminuye rápidamente y la salud se deteriora en poco tiempo. Lo he vivido en carne propia. Aunque sea poco, intenta comer algo por la mañana. Trata de añadir proteína al almuerzo o a la cena. Aunque no sientas sed, asegúrate de beber agua con regularidad. Con solo un poco de atención, tu bienestar físico puede mejorar de manera notable. Al final del día, reflexiona, ¿hoy tomé suficiente agua? ¿Consumí suficiente proteína? Solo con estas pequeñas acciones ya estarás cuidando tu cuerpo. Si lo reflexionas solo después de haber sido hospitalizado, será demasiado tarde. Las cosas más evidentes son las que más necesitamos apreciar desde el principio. Lo digo con sinceridad. Lo tercero que me pesa es no haber seguido entrenando mi mente. Mis hijos ya vivían por su cuenta, y mi esposa partió antes que yo. Me encontraba solo. Con el paso del tiempo, perdí la oportunidad de tener conversaciones significativas con alguien. La televisión estaba encendida todo el día, y yo la observaba sin reflexionar. Abría el periódico, leía unas cuantas frases y luego lo dejaba de lado. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Con el tiempo, empecé a notar que perdía energía para leer y me costaba concentrarme. Intentaba hacer crucigramas o sudokus, pero me llevaba demasiado tiempo o no encontraba las soluciones. Eso me llenaba de frustración. Era evidente lo mucho que había dejado de ejercitar mi mente. Sin embargo, al mirar atrás, me doy cuenta de que había muchas pequeñas acciones que podía haber realizado. Por ejemplo, intentar calcular el total de la compra al pagar, conversar un poco con un vecino o leer en voz alta los titulares del periódico. Hábitos pequeños como esos son poderosos impulsos para el cerebro. Sin embargo, cuando te acostumbras a un estilo de vida en el que no es necesario reflexionar sobre nada, tu mente comienza a relajarse rápidamente. Algo similar me ocurrió a mí. Dejé de tener interés en preguntarme qué hice hoy, qué haré mañana. No solo empecé a olvidar cosas, también perdí las energías para salir de casa. Si ahora sientes que hablas menos o que todo el día te lo pasas frente a la televisión, por favor, no ignores esa situación. Por ejemplo, puedes intentar escribir en un diario tus pensamientos sobre un libro, registrar los sucesos del día en un calendario, o contar cuántas veces mueves los brazos mientras realizas los ejercicios de radiogimnasia. Solo con un pequeño esfuerzo mental, tu ánimo puede mejorar y la vida comienza a verse de una manera diferente. El cuarto aspecto es haber tomado la decisión de alejarme de las interacciones sociales por voluntad propia. No es que antes no tuviera vínculos con los vecinos, pero desde la muerte de mi esposa, cada vez me quedaba más en casa, lo que redujo las ocasiones de encontrarme con caras conocidas. Incluso cuando intentaba iniciar una conversación, el día simplemente se desvanecía. Con el paso del tiempo, ya nadie me preguntaba cómo me encontraba, y yo también comencé a sentir que sería extraño saludar a alguien después de tanto tiempo. Así, me fui aislando de cualquier oportunidad de conectar con los demás. Al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de que ese fue el momento decisivo.
Si al menos hubiera asistido una vez a alguna reunión del vecindario, habría tenido la oportunidad de compartir que no me sentía bien. Pero lo fui dejando una y otra vez, y así transcurrieron los años. Creía que estar sola era más cómodo, pero en los momentos difíciles, el no tener a nadie que se dé cuenta resulta ser mucho más aterrador de lo que pensaba. Cuando comencé a sentirme inestable al caminar, no lo compartí con nadie. Aunque me encontraba mal, me quedaba en cama en silencio. Con el tiempo, ya no pude moverme y me di cuenta de que no podía vivir por mi cuenta. Es por eso que quiero contarte ahora que las relaciones humanas no solo sirven para combatir la soledad. También son una forma de recibir apoyo cuando más lo necesitamos. Un saludo ocasional en un paseo o una pequeña charla puede hacer que alguien se dé cuenta si estás cambiando. Te ruego que no dejes pasar esas oportunidades. El quinto aspecto es haber tenido un deseo excesivo de evitar incomodar a los demás. Siempre creí que depender de alguien era algo que debía evitar. Aunque me sintiera algo incómodo, trataba de solucionar todo por mi cuenta. Incluso cuando me dolía la espalda mientras limpiaba, continuaba trabajando, y si se fundía una bombilla, me subía a un banquito para cambiarla, a pesar del riesgo. Ahora, al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de que hubiera sido suficiente con pedir un poco de ayuda. Sin embargo, sentía que debía encargarme de todo yo solo. Un día, mientras seguía insistiendo, me resbalé y me lastimé la rodilla derecha. Tuve que estar en el hospital durante un buen tiempo, y para ese entonces, caminar se había vuelto un verdadero reto. Al final, terminé siendo una carga pesada para mis hijos, a quienes justamente no quería incomodar. Si hubiera pedido ayuda antes, tal vez podría haber evitado esa lesión. Pensaba equivocadamente que pedir ayuda era una molestia. Pero ahora entiendo que, a menudo, una sola palabra puede marcar la diferencia. Tareas como limpiar la casa, cambiar una bombilla o hacer compras pequeñas, hoy sé que hay muchos servicios disponibles para ayudarte. Sin embargo, en ese momento, ni pedía asistencia ni permitía depender de nadie. Ahora, me arrepiento un poco de esa actitud. Tal vez, mi mayor debilidad fue no haber sabido decir necesito ayuda. El sexto punto fue no haber priorizado las medidas de seguridad en el hogar. Viví durante años en una casa antigua de madera. Las escaleras empinadas y los desniveles del pasillo permanecían igual. Estaba tan acostumbrada a ellos que pensaba que no era necesario hacer reformas. Pero con el paso del tiempo, las piernas se debilitan, y esos lugares se vuelven mucho más peligrosos de lo que uno cree. Frecuentemente tropezaba y caía cuando iba al baño durante la noche. Sin embargo, siempre pensaba, no es nada grave, y lo dejaba pasar. Hasta que un día, finalmente, me caí. Me golpeé la rodilla derecha con fuerza y terminé siendo hospitalizado. Al recibir el alta, me informaron que ya no podía seguir viviendo solo en esa casa, ya que con las escaleras y los desniveles, algo similar podría volver a ocurrir. Fue entonces cuando tomé la decisión de mudarme a una residencia. Este tipo de situaciones no son raras. Una caída en la tercera edad puede transformar por completo tu rutina diaria. Si tu intención es continuar residiendo en tu hogar, es fundamental evaluar lo antes posible las medidas de seguridad. Actualmente, existen apoyos del gobierno local que pueden financiar parcialmente instalaciones como barandales o ajustes en el piso. De haberme informado adecuadamente en su momento, quizá no habría tenido que abandonar mi vivienda. El séptimo error fue no haberme informado sobre las redes de apoyo disponibles en la comunidad. En mi vecindario existían diversos programas destinados a personas mayores, asistencia para desplazarse, clases de actividad física con transporte incluido, orientación en centros comunitarios multifuncionales, entre otros. Sin embargo, nunca me tomé el tiempo de interesarme por esos recursos y apenas asistí a uno.
Me decía a mí misma, aún no lo necesito, es muy engorroso ir al ayuntamiento, y al final, ni siquiera busqué información al respecto. Los días fueron pasando sin que hiciera ningún tipo de preparación, y cuando mis movimientos ya estaban bastante limitados, una amiga me sugirió acudir al centro comunitario. Pero para entonces, ya no tenía la capacidad de salir de casa. Desconocía por completo la existencia de servicios como la rehabilitación en casa o el apoyo domiciliario. Tampoco sabía que existía el rol del coordinador de cuidados. Hoy pienso que, si al menos hubiera asistido en alguna ocasión a una actividad comunitaria o una clase, quizás habría tenido acceso a esa información mucho antes. Pero como seguía pensando que aún no hacía falta, el tiempo simplemente siguió su curso. Y cuando por fin necesité apoyo, las alternativas ya eran muy escasas. Mi situación de dependencia había empeorado, y me informaron que no era posible continuar viviendo en mi hogar. No tuve más alternativa que trasladarme. Lo que verdaderamente lamento es no haberme tomado el tiempo para informarme. Incluso si no tienes que hacer uso de nada por ahora, conocer las alternativas disponibles te da más libertad para decidir cuando llegue la ocasión. Con solo pensar, quizá eso podría servirme, ya se abre una posibilidad distinta de actuar. Por eso, te animo a que, al menos una vez, investigues sobre los servicios y recursos de apoyo que existen en tu localidad. Ese instante en el que crees que todavía no lo necesitas es, en realidad, el momento ideal para estar preparado. El octavo error fue no haberme anticipado adecuadamente en cuestiones financieras. Siempre me decía, con la pensión y algo que tengo ahorrado, saldré adelante. Sin prestarle demasiada atención, fui postergando la organización económica para la etapa de la vejez. Pero la realidad resultó ser mucho más compleja. Durante mi hospitalización, además de los gastos médicos, surgieron muchos otros desembolsos menores, artículos de uso personal, traslados, entre otros. Más adelante, cuando intenté acceder a cuidados en casa, me di cuenta de que no todo estaba cubierto sin costo. Acondicionar la vivienda para que fuera un lugar seguro también implicó un gasto considerable, y más adelante, al mudarme a una residencia, se agregaron tanto el pago inicial como las mensualidades. Sin darme cuenta, mis ahorros se fueron agotando rápidamente, y aunque intenté evitar ser una carga para mis hijos, terminé recurriendo a ellos en varias ocasiones para pedirles apoyo. Si en aquel entonces hubiera investigado a fondo sobre los seguros de cuidado o el funcionamiento del sistema de salud. Si esa posibilidad hubiera estado al alcance, también habría sido viable permanecer en casa, recibiendo la asistencia adecuada justo cuando fuera necesaria. Pienso que, de haberme informado previamente sobre los seguros médicos privados y la asistencia para las actividades cotidianas, tal vez habría sido posible evitar el ingreso a una residencia. Con el paso de los años, cualquier situación menor puede derivar en gastos inesperados. Aunque en este momento creas que todo está bajo control, en cualquier instante podrías enfrentarte a una necesidad económica repentina. Por eso es fundamental anticiparse mientras aún se goza de buena salud y se tiene la capacidad de tomar decisiones con claridad. Yo llegué a la vejez confiando en que de alguna manera saldría adelante. Sin embargo, me encontré con muchas circunstancias en las que, cuando quise reaccionar, ya no había forma de hacerlo, era demasiado tarde. Si uno quiere continuar viviendo en su propio hogar, es imprescindible prepararse no solo físicamente y emocionalmente, sino también en el aspecto financiero. Como no tomé esas precauciones a tiempo, no tuve más remedio que abandonar la casa que tanto anhelaba y mudarme a una residencia. No quiero que tú te veas en la misma situación. Reflexionar sobre el dinero en la vejez no de manera general, sino con claridad y detalle, me parece el primer paso para cuidar tu bienestar. Al reflexionar sobre el pasado, me doy cuenta de que estos 8 remordimientos surgieron, en su mayoría,
por mi tendencia a aplazar decisiones y asumir que todo se arreglaría por sí solo. Elegí no prestar atención a las señales de advertencia y a los miedos que ya comenzaban a aparecer, repitiéndome frases como lo pensaré mañana o seguro encontraré una solución. Así fui dejando todo para después, hasta que, sin esperarlo, la realidad me alcanzó y me vi obligada a abandonar mi hogar. En el fondo, deseaba permanecer en mi casa, disfrutar los días a mi propio ritmo y percibir cómo cambiaban las estaciones. Sin embargo, para conservar esa independencia, era necesario cierto nivel de esfuerzo y preparación. Ahora, por fin lo entiendo. Creía que no pasaba nada si no me mantenía activo, si no me alimentaba adecuadamente, si no estimulaba mi mente o si no solicitaba apoyo. Tendría que haber cuestionado ese tipo de pensamientos. Aunque era consciente de ello, no tomé acción. Por eso terminé dejando mi hogar. Todavía tienes tiempo. Ninguno de estos 8 remordimientos es algo fuera de lo común. Por ejemplo, caminar aunque sea un poco cada mañana. Asegurarte de incluir proteínas en todas tus comidas. Ponerte de pie un momento mientras ves televisión y mover los pies. Saludar a alguien y preguntarle cómo se siente. Acercarte a la alcaldía para informarte sobre los servicios disponibles. Revisar tus ahorros y seguros, aunque solo sea por este mes. Con solo esto, tu vida comenzará a transformarse gradualmente. No fue algo que yo decidiera. Como resultado, perdí la capacidad de escoger el lugar donde deseaba vivir. Si tan solo me hubiera dado cuenta antes. Esa reflexión sigue persiguiéndome. A aquellos que creen que aún no es necesario llegar a ese punto, les pido que recuerden lo que me ocurrió. Aunque parezcan insignificantes, las decisiones o acciones pequeñas pueden tener un impacto enorme en nuestra vida en la vejez. Y lo contrario también es cierto, si no se toman esas decisiones, la situación puede deteriorarse rápidamente. En pocas palabras, si deseas mantener tu vida en casa, no pospongas lo que puedes hacer hoy. ¿Es segura la trayectoria al baño por la noche? ¿Estás alimentándote adecuadamente? ¿Estás ingiriendo suficiente agua? ¿Estás ejercitando tu mente? ¿Tienes oportunidades para conversar con alguien? ¿Hay alguien con quien puedas hablar? ¿Tienes un plan financiero? Cada uno de estos factores tiene un impacto significativo en tu futuro. Yo ya no puedo regresar a esa casa. Por eso, mi deseo es que tú logres llegar a tiempo. Te pido que empieces ahora a cuidar tu vida. Si esta historia puede ayudar, aunque sea un poco, a impulsar a alguien, sentiré que valió la pena compartir estas palabras. Agradezco sinceramente que hayas llegado hasta el final. De todo corazón, espero que tu vida siga desarrollándose en un lugar donde encuentres tranquilidad. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué, a pesar de seguir una dieta equilibrada, sigues despertando con molestias en las piernas, hinchazón en las articulaciones o una rigidez matutina inexplicable? Es posible que estés haciendo todo correctamente, manteniéndote en movimiento, consumiendo huevos como fuente de proteínas, asegurando una hidratación adecuada, y, sin embargo, el malestar persiste. Para muchas personas mayores, este enigma no está tanto relacionado con los alimentos que ingieren, sino con la manera en que los combinan. Una de las combinaciones más inesperadas que pueden desencadenar inflamación crónica y dolor en las piernas es la de los huevos junto con ciertos alimentos inapropiados. ¿Por qué los adultos mayores deben ser cautelosos con las combinaciones de huevo? Los huevos son comúnmente vistos como un alimento altamente nutritivo, ya que contienen una gran cantidad de proteínas, vitaminas como la B12 y compuestos esenciales como la colina. Contribuyen al buen funcionamiento del cerebro, favorecen la regeneración muscular y aportan energía.
No obstante, con el paso de los años, el organismo se vuelve más susceptible a ciertos factores que promueven la inflamación, especialmente cuando la digestión se vuelve más lenta y el sistema inmunológico pierde fortaleza. Para las personas mayores de 60 años, algunas combinaciones alimenticias, especialmente aquellas que incluyen huevos, pueden desencadenar de forma silenciosa la inflamación. Esto puede provocar molestias en las piernas, rigidez en las articulaciones e incluso hinchazón en áreas como tobillos, rodillas o pies. Esta inflamación puede empeorar los síntomas de la artritis, perjudicar los nervios y limitar la movilidad, algo que cualquier persona mayor desearía evitar. A continuación, veremos los 6 alimentos que conviene evitar mezclar con huevos y por qué las repercusiones podrían ser más graves de lo que se piensa. 1. Carnes procesadas, tocino, salchichas, jamón. Para muchos estadounidenses mayores, el aroma del tocino chisporroteando en la mañana es más que solo un desayuno, es un recuerdo, un ritual, un consuelo. Durante décadas, los huevos con una porción de salchicha o jamón han sido la opción clásica para empezar el día. Pero, ¿y si esa mezcla tan habitual y apreciada estuviera, sin que lo notaras, contribuyendo al malestar en tus piernas, la inflamación en tus rodillas y la rigidez en tus articulaciones? Los embutidos y carnes procesadas, como el tocino, las salchichas y el jamón, contienen cantidades elevadas de sodio, nitratos, aditivos químicos y grasas saturadas. Estos componentes no solo afectan la salud cardiovascular, sino que también pueden provocar una fuerte respuesta inflamatoria en el organismo, particularmente en personas mayores de 60 años. Con el paso de los años, nuestro organismo reduce su eficiencia para metabolizar y eliminar estas sustancias, lo que da lugar a un aumento de la inflamación, especialmente en las articulaciones y músculos de la zona inferior del cuerpo, donde la circulación ya se ha visto afectada por el envejecimiento. Incorpora ahora los huevos a la preparación. Aunque estos, por sí mismos, aportan una gran cantidad de nutrientes, también poseen compuestos de azufre que, al mezclarse con los nitratos presentes en las carnes procesadas, pueden elevar los niveles de ácido úrico en la sangre. Un exceso de ácido úrico es un factor bien conocido en la aparición de síntomas similares a la gota, como inflamación, enrojecimiento y dolor, especialmente en las rodillas y los pies. Podrías experimentar estos síntomas tras el desayuno o en el transcurso del día, sin ser consciente de que están vinculados con lo que consumiste por la mañana. Más allá de las molestias físicas, esta inflamación discreta puede ocasionar una reducción en la movilidad, un incremento en el riesgo de caídas e incluso agotamiento emocional debido a la constante sensación de malestar con la que debes convivir. Este tipo de alimentación no solo te deja sin energía, sino que también compromete tu autonomía. Por eso, la próxima vez que te sientas tentado a disfrutar de una tira de tocino, haz una pausa y reflexiona, ¿realmente vale la pena unos minutos de placer en el paladar si después viene el malestar? ¿Y qué decir de esa aparentemente inofensiva rebanada de pan tostado o bagel que has acompañado con tus huevos durante tanto tiempo? Eso también podría estar contribuyendo a la inflamación. Si continúas viendo y consideras útiles estos consejos, escribe el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues aquí conmigo. Ahora, avancemos al segundo punto. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. 2. Carbohidratos refinados, pan blanco, bagels, muffins. Existen pocos placeres tan reconfortantes como un pan tostado recién hecho, un bagel con mantequilla o un muffin esponjoso acompañado de huevos en la mañana. Para muchos, estos alimentos no son solo parte del desayuno, sino representaciones de hogar, simplicidad y lo familiar. Sin embargo, conforme avanzamos en edad, es importante ir más allá del confort y reflexionar, ¿qué impacto tiene esta comida en mi cuerpo,
particularmente en mis piernas, articulaciones y energía? Los hidratos de carbono procesados, como el pan blanco, los bagels y los muffins, han perdido su fibra y sus nutrientes esenciales. Al consumirlos, el organismo los transforma rápidamente en azúcar, lo que genera un aumento repentino en los niveles de glucosa en la sangre. Esta elevación abrupta desencadena una respuesta en el cuerpo. El sistema inmunológico percibe este incremento de azúcar como un posible peligro y libera sustancias inflamatorias para intentar defenderte. Con el paso del tiempo, estos mensajeros van deteriorando los tejidos blandos de las articulaciones, particularmente en las zonas que cargan peso, como las rodillas, los tobillos y los pies. Para las personas de edad avanzada, cuyo sistema circulatorio y metabólico han disminuido de forma natural, estas variaciones de azúcar en la sangre se vuelven más peligrosas. La inflamación provocada por estos carbohidratos refinados no es solo temporal, sino persistente. Se asienta en las piernas, haciendo que cada paso sea más pesado, doloroso o simplemente agotador. Al mezclar huevos, ricos en proteínas y grasas, con carbohidratos refinados, el proceso digestivo se ralentiza aún más. Esto provoca una acumulación de inflamación en el intestino, la cual se dispersa a través del flujo sanguíneo y con frecuencia alcanza las articulaciones, en especial aquellas que ya están debilitadas por el paso del tiempo o la artritis. Aunque parezca inofensivo deleitarse con una esponjosa rebanada de pan blanco acompañada de huevos revueltos, podría ser el factor oculto detrás de tu rigidez al despertar o la hinchazón en tus pies al final del día. Pero si los carbohidratos refinados representan un riesgo, ¿qué sucede con esa capa suave y deliciosa de queso derretido que muchos añaden a sus huevos? Quizás valga la pena reflexionar antes de espolvorear queso sobre tu desayuno. 3. Queso, especialmente procesado o derretido. Existe una satisfacción indiscutible al disfrutar de una tortilla con queso derretido o unos huevos revueltos con una capa de queso fundido. Para muchos adultos mayores, el queso ha sido durante años un alimento reconfortante, suave, sabroso y familiar. Sin embargo, lo que muchos no perciben es que esta adición aparentemente inofensiva podría estar influyendo, sin que lo sepan, en el dolor y la rigidez que enfrentan cada día. Con el paso de los años, nuestro organismo se vuelve más propenso a la inflamación. Lamentablemente, los quesos procesados, que suelen formar parte del desayuno, contienen una gran cantidad de componentes que pueden afectar las articulaciones y los músculos, en especial en la zona inferior del cuerpo. En particular, los quesos fundidos o altamente procesados poseen elevados niveles de grasas saturadas, aditivos artificiales y una proteína láctea llamada caseína, la cual puede provocar inflamación en personas mayores de 60 años cuyo sistema digestivo se ha vuelto más delicado. A medida que avanzamos en edad, nuestro sistema digestivo pierde eficacia, lo que hace más complicado procesar alimentos pesados. Al combinar queso con huevos, dos alimentos ricos y densos, se forma una comida difícil de digerir que permanece en el estómago, generando molestias que se extienden por todo el cuerpo. Esto desencadena una serie de reacciones inflamatorias que comúnmente se manifiestan como hinchazón en las rodillas, dolor en las pantorrillas o rigidez en los tobillos, especialmente después de comer o al despertar. Este malestar no solo dificulta la capacidad de caminar o permanecer de pie, sino que, con el tiempo, mina la seguridad en uno mismo y la autonomía. Cuando cada paso se convierte en un desafío, incluso los pequeños placeres, como ir hasta el buzón o dedicar tiempo a la jardinería, pueden volverse extenuantes. Pero lo más impactante es que la causa podría encontrarse en tu desayuno, disfrazada de un alimento aparentemente inofensivo y reconfortante. Sin embargo, el queso no es el único villano encubierto. Hay ciertas verduras, aquellas que siempre hemos visto como aliadas de la salud, que podrían estar contribuyendo al dolor en tus articulaciones. ¿Te intriga descubrir cuáles podrían estar agravando tus síntomas? Analicémoslo más a fondo.
Si este contenido te resulta útil y sigues atento a los consejos, deja un comentario con el número 1 abajo para hacerme saber que estás presente. Ahora, pasemos al punto número 4. 4. Vegetales de la familia de las solanáceas, tomates, pimientos, papas. A lo largo de nuestra vida, hemos escuchado repetidamente que las verduras son beneficiosas para la salud, y en muchos aspectos esto es cierto. Sin embargo, en organismos que han envejecido, particularmente aquellos con tendencia a la rigidez en las articulaciones o artritis, no todas las verduras tienen el mismo efecto. Un buen ejemplo son las solanáceas, que incluyen tomates, pimientos, papas y berenjenas. Estos alimentos, llenos de color y vitalidad, suelen estar presentes en desayunos saludables, ya sea en tortillas o como guarnición. No obstante, para muchos adultos mayores, estos vegetales que parecen inofensivos podrían estar contribuyendo al dolor articular, en particular en las piernas, rodillas y pies. Las solanáceas poseen un compuesto natural denominado solanina, el cual, en algunas personas, puede afectar la función nerviosa y exacerbar la inflamación. Con el paso de los años, el organismo pierde eficiencia en la filtración y eliminación de estas sustancias, un problema que se acentúa si la función renal o hepática está deteriorada. El resultado de esto es una acumulación de solanina, lo que provoca irritación en los tejidos blandos y desencadena inflamación, rigidez e incluso una sensación de ardor. Estos síntomas pueden confundirse fácilmente con artritis o daños en los nervios. Es posible que este malestar se haga más notorio en las mañanas o después de comer, llevándote a preguntarte por qué tus piernas parecen más pesadas, tus rodillas más rígidas o tus pies más sensibles con el paso del tiempo. Lo más alarmante es que muchos adultos mayores combinan solanáceas con huevos, creyendo que se trata de una comida nutritiva y equilibrada en proteínas. No obstante, para quienes son sensibles a estos compuestos, esta mezcla puede convertirse en un desencadenante perfecto del malestar. El organismo, que ya enfrenta la inflamación propia del envejecimiento, termina sobrecargado, lo que desemboca en un dolor crónico que parece surgir de repente, aunque en realidad ha ido gestándose de manera gradual con el tiempo. Puede que no asocies unos cuantos trozos de tomate en tu omelette con el malestar en tus piernas horas después, pero tu cuerpo sí lo percibe. Si has estado experimentando molestias articulares sin una causa aparente, a pesar de mantener una alimentación equilibrada, quizás sea momento de examinar con más detenimiento los vegetales que consumes. Sin embargo, las solanáceas no son la única amenaza oculta. En ocasiones, son los toques dulces que añadimos a nuestros platillos los que, de manera sigilosa, provocan un daño aún mayor. ¿Qué pasa con esa pequeña cantidad de mermelada o con tu jugo de frutas preferido en el desayuno? La realidad podría sorprenderte. 5. Azúcar, mermelada, jalea, ketchup o bebidas azucaradas. Existe algo melancólico en un toque de dulzura por la mañana, una capa de mermelada sobre una tostada, un chorrito de ketchup en los huevos o un pequeño vaso de jugo de naranja en la mesa del desayuno. Estos pequeños placeres parecen inofensivos e incluso merecidos después de años de esfuerzo constante. Sin embargo, para los cuerpos en envejecimiento, incluso una cantidad moderada de azúcar agregada puede dar lugar a una serie de daños invisibles que no solo afectan los niveles de glucosa en sangre, sino que también se traducen en un dolor físico real, particularmente en las piernas y las articulaciones. Con el paso de los años, nuestra capacidad para procesar el azúcar se reduce considerablemente. El páncreas pierde eficiencia, la resistencia a la insulina se incrementa y aquello que antes era un deleite inofensivo ahora puede actuar como un fuerte detonante de inflamación y alteraciones en el sistema nervioso. Cuando el azúcar se introduce en la sangre, desencadena aumentos repentinos en los niveles de glucosa e insulina, lo que genera inflamación en los frágiles tejidos que rodean las articulaciones y los vasos sanguíneos. Con el tiempo,
Este proceso da lugar a un fenómeno llamado glicación, en el que las moléculas de azúcar se unen a las proteínas del organismo, provocando el endurecimiento de los tejidos. El deterioro del cartílago y una reducción en la circulación sanguínea, especialmente en las piernas y otras extremidades inferiores. Es posible que no asocies de inmediato el hormigueo en los pies, la sensación de ardor en las pantorrillas o la rigidez en las rodillas con esa cucharadita de mermelada que consumiste antes, pero tu cuerpo sí lo registra. Para los adultos mayores, especialmente aquellos que padecen diabetes, prediabetes o problemas de circulación, el azúcar no solo aporta dulzura, sino que también actúa de manera sigilosa y perjudicial. Dificulta el proceso de sanación, reduce la eficacia del sistema inmunológico y prolonga la recuperación incluso de molestias leves. Lo que en un principio parece una ligera incomodidad puede evolucionar hasta convertirse en un dolor persistente y una disminución de la movilidad, poniendo en riesgo la autonomía de formas inesperadas para algo que aparenta ser tan inofensivo como una bebida azucarada. Aún así, el azúcar no es el único peligro encubierto en tu desayuno. Algunos de los efectos más perjudiciales pueden no derivarse de los ingredientes que añades, sino de los que empleas para cocinar. Esa opción más saludable que has estado eligiendo en lugar de la mantequilla podría estar causándote más daño que beneficio. 6. Margarina o sustitutos artificiales de la mantequilla. Por años nos hicieron creer que la margarina era una opción más saludable que la mantequilla, presentada como una respuesta moderna a un dilema de antaño. Con la mejor intención, muchos adultos mayores adoptaron este cambio, convencidos de que estaban eligiendo lo mejor para su bienestar. Sin embargo, las investigaciones actuales revelan una realidad completamente distinta. Los reemplazos artificiales de la mantequilla, como la margarina, en especial aquellos hechos con aceites hidrogenados y grasas trans, distan mucho de ser inofensivos. De hecho, podrían figurar entre los componentes más perjudiciales de tu desayuno, sobre todo si los consumes junto con huevos. A medida que envejecemos, nuestras células se vuelven más delicadas, las articulaciones se tornan más propensas a lesiones y nuestro organismo se vuelve más sensible a las grasas que ingerimos. La margarina se produce a través de un proceso que modifica la estructura de las grasas, generando grasas trans, compuestos tan perjudiciales que han sido prohibidos en numerosos países. Estas grasas afectan la capacidad del cuerpo para manejar la inflamación, contribuyen al endurecimiento de las arterias e impiden una adecuada absorción de nutrientes. El consumo frecuente de estas grasas, particularmente cuando se calientan, como al untarlas en tostadas o utilizarlas para freír huevos, provoca un aumento del estrés oxidativo, lo que deteriora el colágeno en las articulaciones y limita la circulación sanguínea en las piernas. En las personas mayores, los efectos pueden ser realmente perjudiciales: sensación de entumecimiento en los pies, molestias en las pantorrillas, rodillas doloridas o incluso calambres que aparecen de manera repentina. A menudo, estos signos se asocian con el envejecimiento o una circulación deficiente, pero en numerosos casos, la causa real se encuentra en el tipo de aceite utilizado para cocinar el desayuno. Lo más preocupante es que el deterioro se va acumulando de forma discreta con el paso del tiempo, lo que hace difícil vincular el malestar con su causa original. Ya no es solo una cuestión de colesterol, sino también de inflamación, capacidad de movimiento y el mantenimiento de la salud a largo plazo. Poder moverse con libertad, sin temor a caer o experimentar fatiga, es fundamental. Ahora que empiezas a percibir cómo ciertos alimentos influyen de manera sutil en tu bienestar, retomemos la idea principal: ¿qué alternativas tienes? ¿Cómo puedes seguir disfrutando de los huevos, un alimento nutritivo, reconfortante y familiar, sin que contribuyan a la inflamación? Conectemos todos estos puntos y exploremos maneras más seguras e inteligentes de alimentarnos para fortalecer el cuerpo, aportar bienestar y preservar una movilidad sin restricciones. ¿Por qué estas combinaciones son peligrosas para los adultos mayores?
con el paso de los años, vamos entendiendo que no todos los perjuicios se presentan con una señal previa. Muchas veces, los mayores riesgos para nuestra salud ocurren de manera sutil, acumulándose con el tiempo y, en ocasiones, debido a hábitos establecidos. Combinaciones de alimentos que hemos consumido durante años, como huevos con tocino, pan tostado, queso o un toque de mermelada, pueden parecer inofensivas o incluso reconfortantes. No obstante, para las personas mayores, estas combinaciones pueden, sin ser notadas, abrir la puerta a un daño profundo y persistente, la inflamación crónica. Cuando la inflamación se desencadena, pasa a ser la causa principal de numerosos problemas en los adultos mayores, molestias en las piernas, hinchazón en las articulaciones, rigidez y, con el tiempo, una disminución en la movilidad y la autonomía. El peligro de estas combinaciones no radica únicamente en cada componente individual, sino en la manera en que interactúan dentro de un organismo que ha experimentado cambios con el paso de los años. A medida que envejecemos, nuestro metabolismo se desacelera, el sistema digestivo se vuelve más delicado y la capacidad del cuerpo para asimilar azúcares, grasas y aditivos se ve comprometida. Algo que en la década de los 40 solo habría causado una sensación de pesadez, en los 70 puede desencadenar varios días de malestar. Estos alimentos, sobre todo cuando se combinan, provocan una serie de reacciones químicas, elevan los niveles de azúcar en la sangre, incrementan el ácido úrico y liberan sustancias inflamatorias en el torrente sanguíneo, afectando las articulaciones y los tejidos blandos. Lo más alarmante es que muchas personas mayores no son conscientes de lo que realmente sucede. Suelen achacar sus molestias a la edad, sin considerar que cada comida impacta en cómo responderá su cuerpo al día siguiente. Esa sensación de rigidez al despertar, el punzante dolor en las rodillas, el molesto hormigueo en los pies. Todo podría estar vinculado a las combinaciones de alimentos que han ingerido durante años sin detenerse a analizarlas. El dolor puede parecer un enigma, pero su origen no lo es. La buena noticia: tienes más control del que imaginas. Los mismos alimentos que solían provocarte malestar pueden convertirse en opciones beneficiosas con unos simples ajustes. No es necesario que elimines los huevos ni que renuncies al confort de un desayuno caliente, solo debes conocer las combinaciones que debes evitar. Es en esos pequeños cambios donde recuperas el poder, un bocado, una decisión a la vez. ¿Con qué deberían comer huevos los adultos mayores? Los huevos tienen un encanto que trasciende el tiempo, son básicos, nutritivos y parte de la cotidianidad, un punto de estabilidad en un mundo en constante transformación. Para las personas mayores, continúan siendo uno de los alimentos más beneficiosos en la dieta. Su alto contenido de proteínas, su fácil digestión y la abundancia de nutrientes esenciales los convierten en un gran aliado para mantener la salud del cerebro, la fortaleza muscular y los niveles de energía. La mejor manera de obtener todos los beneficios de los huevos en la etapa adulta no solo depende de su preparación, sino también de los ingredientes con los que los combines. Una elección adecuada puede contribuir a disminuir la inflamación, aliviar molestias en las articulaciones y mejorar la movilidad, ayudándote a seguir disfrutando de tus actividades favoritas. En lugar de acompañarlos con embutidos o panes refinados, opta por alimentos que nutran y favorezcan tu bienestar en lugar de perjudicarlo. Las verduras de hoja verde, como la espinaca, el cal o la rúcula, al ser salteadas suavemente en aceite de oliva, ofrecen propiedades antiinflamatorias y resultan fáciles de digerir. El aguacate, con su textura suave y cremosa, es una alternativa natural al queso procesado y aporta grasas beneficiosas que favorecen la salud de las articulaciones. Los carbohidratos de calidad, como la quinoa o las batatas, proporcionan una fuente de energía rica en fibra sin causar picos de azúcar en la sangre ni contribuir a la inflamación. Hasta la manera en que preparas los huevos puede marcar la diferencia.
Prefiere cocinarlos al vapor, escalfados o a la plancha con un toque de aceite de oliva o coco. Evita freírlos en margarinas o cubrirlos con excesos de sal y aderezos. Procura que tus comidas sean lo más naturales posible, equilibradas e integrales. No se trata de privaciones, sino de pequeñas mejoras que pasan desapercibidas. Modificar tu alimentación no implica renunciar a los sabores que disfrutas, sino cuidar la vida que con tanto esfuerzo has construido. Tu movilidad, tus articulaciones y tu independencia valen mucho más que un trozo de tocino o una rebanada de pan con azúcar. Los alimentos pueden causar daño, pero también tienen la capacidad de sanar. Al iniciar tu jornada con decisiones acertadas, no solo te estás alimentando, sino que estás apostando por un futuro con menos malestar y mayor bienestar. Tu plato tiene más poder del que crees. En este momento de la vida, cada elección que hacemos, cada movimiento, cada respiro, cada alimento que consumimos, tiene más relevancia que nunca. Sin embargo, con frecuencia son los detalles más simples, como lo que decidimos incluir en nuestro desayuno, los que generan la mayor influencia. Los alimentos no son solo una fuente de energía, sino también un medio de comunicación con el cuerpo. Transmiten mensajes que las palabras jamás podrían expresar. Pueden fomentar la sanación con suavidad o desencadenar inflamación de manera intensa. Y, en muchos casos, las combinaciones que más disfrutamos, como huevos con tocino, pan con queso o mermelada, podrían estar enviando señales silenciosas de malestar y rigidez a nuestras articulaciones y piernas. Las estructuras que nos sostienen día tras día. He vivido lo suficiente como para darme cuenta de que la comodidad puede ser engañosa. En el pasado, pensaba que si algo era familiar, debía ser seguro. Sin embargo, con el tiempo he aprendido lo contrario, lo que parece agradable al paladar a veces puede perjudicar al cuerpo. Como alguien que ha atravesado el proceso del envejecimiento, ahora percibo la comida como un diálogo entre el pasado y el futuro. Cada platillo refleja mi historia, pero también influye en mi camino por venir. Y he descubierto que tomar decisiones más inteligentes en la mesa puede significar menos medicinas en la mesita y menos mañanas preguntándome por qué todo duele. Si has estado experimentando dolor inexplicable en las piernas, inflamación en las articulaciones o la sensación de que tu cuerpo no se mueve con la rapidez que debería, te sugiero que prestes atención a tu desayuno. No solo como una costumbre, sino como una pieza clave. Los huevos pueden seguir siendo una excelente opción, pero solo si los acompañas adecuadamente. Tu cuerpo siempre está prestando atención, siempre reaccionando. Y nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu historia. Convierte tus comidas en aliadas, no en obstáculos. Transforma tu desayuno en un gesto silencioso de amor propio, un compromiso con tus rodillas, caderas y pies de que sigues apostando por la vida, el movimiento y la independencia. Porque, sin importar si tienes 60, 70, 80 años o más, lo que pones en tu plato sigue marcando la diferencia. Y tú también. Ahora, me encantaría saber de ti. Dedica un instante a pensar y cuéntanos algo que hayas aprendido y que tengas la intención de implementar en tu vida. Acompañémonos en este proceso hacia un estilo de vida más saludable. Si este contenido te pareció útil, deja un comentario con recomendaciones de bienestar para personas mayores. Si no fue de tu agrado, simplemente escribe 0. Tu opinión es muy importante para nosotros. Apreciamos que nos hayas acompañado, y celebremos el hecho de disfrutar la vida a nuestra manera. Las verdades ocultas de la vejez, lo que no deberíamos compartir con nuestros hijos. Como padres, nuestras vidas están profundamente conectadas con el bienestar y desarrollo de nuestros hijos, tanto que nuestra felicidad y realización personal dependen en gran medida de ellos.
Desde el instante en que llegan al mundo, nos enfocamos en su cuidado, formación y futuro, dejando de lado nuestros propios deseos y metas para garantizar que estén listos para enfrentar los retos de la vida. Este vínculo es sagrado e inquebrantable, lleno de amor, dedicación y una multitud de recuerdos. No obstante, a medida que envejecemos y nos adentramos en las últimas etapas de la vida, es fundamental reconocer que hay ciertos pensamientos y emociones que es preferible no expresar, especialmente en relación con nuestros hijos. Compartir todas nuestras preocupaciones, remordimientos o quejas podría imponerles una carga emocional, haciéndoles cargar con el peso de nuestro pasado y presente. Con el tiempo, el equilibrio entre la honestidad y la moderación en lo que comunicamos se vuelve cada vez más esencial, aunque es comprensible desear compartir nuestras vivencias, especialmente con quienes nos son más cercanos. Hay realidades que es preferible mantener en secreto. Este artículo examinará 4 cosas que es recomendable no decirles a nuestros hijos a medida que envejecemos, así como otros consejos sobre cómo lidiar con las complejas dinámicas familiares en la vejez. Al seleccionar nuestras palabras con atención y reconocer el valor del silencio, podemos cultivar relaciones más saludables y solidarias con nuestros hijos, lo que nos permitirá disfrutar de esta etapa de la vida con mayor serenidad y plenitud. 1. No culpes a tus padres por tu situación actual. Una de las actitudes más perjudiciales que podemos adoptar a medida que envejecemos es responsabilizar a nuestros padres por las condiciones de nuestras vidas. Es sencillo mirar al pasado y señalar nuestras dificultades como resultado de las elecciones que hicieron o dejaron de hacer. Quizás pienses, si mi padre se hubiera esforzado más, habría tenido un mejor inicio, o si mi madre hubiera tenido más ambición, habría asistido a una escuela superior. Estos pensamientos, aunque a menudo son comprensibles, no solo resultan inútiles, sino que también son dañinos para nuestro sentido de responsabilidad y autovaloración. Al compartir estas quejas con nuestros hijos, transmitimos la idea de que es válido mantener resentimientos hacia los padres, lo que puede generar un ciclo de culpa y descontento a lo largo de las generaciones. Nuestros hijos pueden empezar a dudar de nuestras decisiones y cuestionar por qué no hicimos más en su beneficio. Este ciclo de culpas no ayuda a nadie y nos impide reconciliarnos con nuestro pasado y aceptar la vida que hemos tenido. Es fundamental entender que cada generación enfrenta sus propios retos. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con los recursos y el entendimiento disponibles en su época. Culparlos solo nos quita la oportunidad de tomar las riendas de nuestras vidas y aprender de sus vivencias. Al reconocer que nuestros padres eran humanos y cometían errores, como nosotros, nos liberamos del resentimiento y mostramos a nuestros hijos la importancia de la responsabilidad personal. Además, al ejemplificar el perdón y la aceptación hacia nuestros padres, motivamos a nuestros hijos a actuar de la misma manera con nosotros. Ahora te quiero contar la historia de María. Ella siempre había sentido una especie de resentimiento hacia su padre. Creció pensando que su vida habría sido diferente si él hubiera trabajado más o tomado mejores decisiones financieras. Solía pensar, si hubiera hecho más esfuerzo, tal vez mi vida sería más fácil ahora. Estas emociones la acompañaron durante años, y no fue hasta que su hijo, Alejandro, le expresó su propio descontento sobre las decisiones de ella como madre, que María comprendió algo importante. Una tarde, mientras discutían sobre los sacrificios que había hecho por él, Alejandro le dijo, «A veces siento que podrías haber hecho más por mí, mamá». Esas palabras resonaron profundamente en María, y fue entonces cuando recordó cómo ella misma había culpado a su padre durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que el ciclo de culpa se estaba repitiendo. Esa noche, María decidió cambiar su perspectiva. Reflexionó sobre los esfuerzos que su padre había hecho con los recursos que tenía y empezó a verlo desde una nueva óptica, reconociendo que, como todos, había hecho lo mejor que pudo. Al día siguiente, llamó a Alejandro para hablar sobre el tema. Le explicó cómo había culpado a su propio padre por mucho tiempo y cómo estaba aprendiendo a perdonarlo y aceptarlo tal como era. María notó que, al hablar con su hijo desde la empatía y la comprensión, algo cambió en su relación. Alejandro, a su vez, comenzó a ver a su madre de otra manera, más humana y menos idealizada. Juntos, decidieron dejar de culpar a las generaciones anteriores y asumir la responsabilidad de sus propias vidas.
A partir de ese momento, la relación entre madre e hijo se fortaleció, y ambos aprendieron que el perdón y la aceptación son claves para romper con el ciclo de culpa familiar. 2. Nunca hables negativamente de tu cónyuge. El matrimonio es una relación compleja y en continua transformación, repleta de instantes de felicidad, retos, compromiso y crecimiento personal. Tras años de compartir la vida con otra persona, es normal haber acumulado ciertas quejas o desilusiones. Es posible que en ocasiones te hayas sentido malinterpretado o poco valorado por tu pareja. Estos sentimientos son completamente válidos, pero es crucial considerar el posible daño que puede causar al compartir estas frustraciones con tus hijos, especialmente en la vejez. Muchos padres, a medida que envejecen, adoptan la costumbre de hablar mal de su cónyuge en presencia de sus hijos. Es común escuchar expresiones como, he desperdiciado mis mejores años con tu padre o si hubiera elegido a otra persona, mi vida sería distinta. Estas declaraciones pueden resultar muy inquietantes para los hijos, sin importar cuán grandes sean. Incluso los adultos pueden sentirse atrapados entre el cariño que sienten por ambos padres y la incomodidad de escuchar a uno criticar al otro. Cuando los progenitores se critican entre sí en presencia de sus hijos, esto puede provocar confusión y conflictos emocionales. Los niños pueden empezar a dudar de la solidez de su familia y preguntarse si el amor y la estabilidad que creían disfrutar eran genuinos. Además, pueden experimentar la presión de tomar una posición, incluso si no se les solicita de manera directa. Esto puede dar lugar a relaciones tensas y a tensiones no resueltas que perduran mucho después de la discusión. Es fundamental tener presente que tu pareja no es únicamente tu compañero /diagonal, sino también el otro padre o madre de tus hijos. Al dirigirte a tu cónyuge con amabilidad, incluso en situaciones de frustración o desilusión, estás promoviendo el respeto, la empatía y la comprensión en tus hijos. En lugar de centrarte en los aspectos negativos de la relación, busca destacar las cualidades positivas y las vivencias que han contribuido a construir tu familia. Para que tus hijos adquieran una perspectiva más sana y realista sobre el amor y el compromiso, que les será valiosa en sus propias relaciones. Ahora te voy a contar la historia de Carmen. Carmen llevaba más de 30 años casada con Javier. Durante ese tiempo, habían pasado por momentos de felicidad y también por desafíos que parecían insuperables. Con el tiempo, las pequeñas frustraciones de la vida diaria comenzaron a acumularse. A veces, Carmen sentía que Javier no la comprendía o que no valoraba todo lo que ella hacía por la familia. Eran esos pensamientos los que la llevaban a hacer comentarios frente a sus hijos, ahora adultos, como, tu padre nunca me escuchaba cuando realmente lo necesitaba o si hubiera tomado otras decisiones, tal vez mi vida sería mejor. Una tarde, mientras compartían una comida familiar, Carmen comenzó a hablar nuevamente sobre sus frustraciones con Javier. Su hijo mayor, Carlos, se quedó en silencio, claramente incómodo, mientras su hija menor, Laura, intentaba cambiar de tema. Al ver la reacción de sus hijos, Carmen se dio cuenta de algo que nunca había considerado. Al desahogarse de esa manera, estaba poniendo a sus hijos en una posición difícil. Aunque ya eran adultos, se sentían incómodos y divididos al escuchar a su madre hablar negativamente de su padre. Esa noche, al estar sola en casa, Carmen reflexionó sobre lo que había pasado. Recordó que, aunque Javier no siempre había sido el esposo perfecto, también había hecho muchas cosas buenas por la familia. Habían criado juntos a 2 hijos maravillosos, compartido innumerables momentos felices y superado dificultades. De repente, se dio cuenta de que, en lugar de centrarse en lo negativo, debía reconocer todo lo que habían logrado juntos. Al día siguiente, Carmen decidió tener una conversación sincera con sus hijos. Les explicó que, aunque a veces se había sentido frustrada, no quería que ellos se quedaran con la impresión de que su relación con Javier había sido un error. Les habló de las cosas positivas que habían compartido y les pidió disculpas por haberlos puesto en esa incómoda situación. Carlos y Laura, aliviados, agradecieron su sinceridad. Entendieron que el matrimonio de sus padres, como cualquier relación, tenía altos y bajos, pero que el amor y el respeto habían sido la base que los mantuvo unidos. Con esta nueva actitud, Carmen empezó a enfocarse en los momentos buenos que había vivido con Javier.
Aunque sus diferencias no desaparecieron de un día para otro, dejó de hablar negativamente de él frente a sus hijos, y esto creó un ambiente más armonioso en la familia. Con el tiempo, sus hijos aprendieron, a través de su ejemplo, que el respeto y la comprensión son fundamentales para mantener relaciones saludables, incluso en los momentos difíciles. 3. Evita comparar a tus hijos entre sí. La competencia entre hermanos es algo habitual y natural durante su desarrollo, pero puede intensificarse debido a las comparaciones que hacen los padres. Como padres, resulta tentador contrastar a un hijo con otro, sobre todo cuando uno parece más exitoso, responsable o realizado que el otro. Es posible que pienses, al menos mi hija está destacando, mientras que mi hijo siempre está teniendo dificultades, o si mi hijo menor se comportara más como su hermano mayor. Aunque estas reflexiones son comprensibles, verbalizarlas puede tener un impacto muy negativo en la autoestima de tus hijos y en su relación entre sí. Cuando los padres comparan a sus hijos, generan un clima de competencia y rencor. El hijo que recibe elogios puede experimentar una presión excesiva para mantener su posición, mientras que el hijo que recibe críticas puede sentirse insuficiente o no amado. Con el tiempo, estas emociones pueden profundizarse y dar lugar a heridas emocionales que son difíciles de superar. Los hermanos que se sienten injustamente comparados pueden empezar a alejarse, y el vínculo cercano que alguna vez tuvieron puede deteriorarse de manera irreversible. Es fundamental tener presente que cada niño es singular, con sus propias habilidades, limitaciones y trayectoria vital. Ningún niño experimentará las mismas situaciones ni logrará los mismos éxitos al mismo tiempo, y eso es completamente aceptable. Como padres, nuestra función no consiste en compararlos entre sí, sino en festejar su individualidad y brindarles nuestro respaldo en sus caminos personales. En lugar de centrarte en lo que uno de tus hijos posee y el otro no, dedica un momento a valorar las habilidades y logros de cada uno. Por ejemplo, podrías expresar: me siento muy orgulloso de todo el esfuerzo que has puesto para lograr tus objetivos, o valoro tu creatividad y la manera en que afrontas los retos. Al proporcionar elogios y apoyo auténtico a cada uno de tus hijos, fomentas una sensación de autoestima y confianza que les permitirá enfrentar los retos de la vida con resiliencia y determinación. Además, al evitar las comparaciones, estableces un entorno de amor y aceptación en el hogar. Los hermanos que se sienten respaldados y valorados por quienes son, en lugar de por sus diferencias, tienen más probabilidades de mantener relaciones cercanas y solidarias a lo largo de sus vidas. Este sentido de unidad y respeto mutuo les beneficiará mientras atraviesan la adultez y enfrentan los desafíos inevitables que conlleva el paso del tiempo. Rosa tenía 2 hijos, Andrés y Clara. Andrés era el mayor, un joven responsable y estudioso que siempre destacaba en la escuela. Clara, en cambio, era más rebelde y le costaba concentrarse en sus estudios. A menudo, Rosa, sin darse cuenta, hacía comentarios como: mira a tu hermano, siempre tan organizado. ¿Por qué no puedes ser más como él? O si te esforzaras un poco más, podrías ser tan exitosa como Andrés. Un día, durante una comida familiar, Clara se levantó bruscamente de la mesa y dijo: ya estoy cansada de que siempre me compares con Andrés. Nunca seré como él. La tensión se apoderó del ambiente y Rosa, sorprendida por la reacción de su hija, se dio cuenta de que había estado fomentando una sensación de inferioridad en Clara sin quererlo. Esa noche, Rosa reflexionó sobre lo sucedido y entendió que, al comparar a sus hijos, estaba lastimando la autoestima de Clara y dañando la relación entre los dos. Al día siguiente, Rosa decidió cambiar su enfoque. Empezó a valorar las cualidades únicas de Clara, como su creatividad y su capacidad para encontrar soluciones originales a los problemas. Con el tiempo, Clara se sintió más apreciada y su relación con Andrés mejoró, ya que dejó de verlo como una competencia y lo percibió como un hermano en lugar de un rival. Rosa, al evitar las comparaciones, logró que sus hijos se sintieran valorados por quienes eran, y esto fortaleció el vínculo entre ellos. Ahora, Andrés y Clara comparten una relación cercana y de apoyo mutuo, conscientes de que no necesitan ser iguales para ser queridos y respetados. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. 4. Evita concentrarte en los aspectos desfavorables de la vida.
Con el paso del tiempo, resulta sencillo centrar nuestra atención en las complicaciones que surgen al envejecer. Nuestros cuerpos no operan como solían hacerlo y podemos enfrentar dificultades de salud, problemas económicos o la pérdida de personas queridas. Estas dificultades son un aspecto normal del proceso de envejecimiento, pero enfocarse continuamente en ellas puede generar una perspectiva negativa y pesimista de la vida que impacta no solo en nosotros, sino también en quienes nos rodean, especialmente en nuestros hijos. Al expresar de manera constante nuestras frustraciones y quejas sobre el envejecimiento, corremos el riesgo de transmitir miedo y ansiedad a nuestros hijos. Ellos pueden comenzar a percibir la vejez como algo a lo que temer, en lugar de como una fase natural de la vida que aún puede estar llena de alegría, propósito y satisfacción. Además, enfocarnos permanentemente en lo negativo puede dificultar nuestra capacidad para valorar la belleza y las bendiciones que nos rodean. Eso sigue presente en nuestras vidas, incluso en la vejez. En cualquier fase de la vida, hay una combinación de lo positivo y lo negativo. Aún hay numerosas experiencias maravillosas que se pueden disfrutar en la vejez, desde la felicidad de observar el crecimiento de los nietos hasta la gratificación de reflexionar sobre una vida bien vivida. Al optar por centrarnos en los aspectos positivos de la vida, podemos generar un ambiente de agradecimiento y satisfacción que enriquece no solo nuestras propias existencias, sino también las de quienes nos rodean. Esto no implica pasar por alto los retos del envejecimiento ni fingir que todo es ideal. Es fundamental reconocer las dificultades que enfrentamos, pero también debemos trabajar para descubrir el lado positivo en cada circunstancia. Por ejemplo, en vez de enfocarnos en nuestras limitaciones físicas, podríamos mostrar agradecimiento por la sabiduría y el conocimiento que hemos acumulado con el tiempo. En lugar de lamentar la juventud perdida, podemos valorar la tranquilidad y la calma que se obtienen con la madurez. Al adoptar una perspectiva optimista hacia la vida, damos a nuestros hijos un modelo de que la felicidad y el sentido de realización son alcanzables en cualquier etapa de la vida. Les mostramos que la vida no se determina por los obstáculos que encontramos, sino por la manera en que decidimos reaccionar ante ellos. Esta mentalidad de resiliencia y positividad les será de gran ayuda mientras transitan por sus propias vidas y afrontan los inevitables altibajos que trae consigo el envejecimiento. Carmen había cumplido recientemente 70 años y, aunque seguía siendo activa, las dolencias propias de la edad comenzaron a aparecer. Con frecuencia, durante las reuniones familiares, solía expresar sus preocupaciones: ya no puedo hacer lo que hacía antes. Mis rodillas no me lo permiten o cada día siento que pierdo más energía, y la juventud se va. Sus hijos, Marta y Joaquín, la escuchaban en silencio, con tristeza y algo de preocupación, ya que veían cómo su madre, que antes era una persona positiva, comenzaba a enfocarse solo en los aspectos negativos de envejecer. Un día, después de una reunión particularmente triste, Marta decidió hablar con Carmen. Le dijo: mamá, sé que las cosas no son como antes y entiendo tus frustraciones, pero también hay muchas cosas buenas en esta etapa de tu vida. Aún puedes disfrutar de tus nietos, viajar a tu ritmo y compartir con nosotros momentos especiales. Es difícil verte sufrir, pero creo que, si cambias un poco tu enfoque, podrás ver lo hermosa que sigue siendo la vida. Las palabras de Marta calaron en Carmen. Esa noche, reflexionó sobre lo que su hija le había dicho y se dio cuenta de que, en su afán por expresar sus preocupaciones, había perdido de vista todo lo positivo que aún tenía a su alrededor. Al día siguiente, Carmen decidió hacer un esfuerzo consciente por enfocarse en lo bueno. En lugar de quejarse por el dolor en sus rodillas, agradeció que aún podía caminar y salir al parque con sus nietos. En vez de lamentarse por las pérdidas que había sufrido, empezó a recordar con cariño los momentos felices que vivió con sus seres queridos. Con el tiempo, Carmen comenzó a ver la vida de una manera diferente. Aún enfrentaba dificultades, pero eligió no dejar que esas dificultades definieran su día a día. Sus hijos notaron el cambio y comenzaron a pasar más tiempo con ella, disfrutando de las conversaciones y las risas que habían regresado a su hogar. Carmen no solo se sentía más feliz, sino que también dio un ejemplo a sus hijos de cómo la vida, en cualquier etapa, puede estar llena de alegría si uno decide enfocarse en lo positivo. 5. No te bases económicamente en tus hijos. Al avanzar hacia la vejez, es común que nuestras condiciones financieras se modifiquen,
lo que puede generar inquietud sobre nuestra autosuficiencia. No obstante, uno de los mayores obsequios que podemos ofrecer a nuestros hijos es la oportunidad de llevar sus vidas sin la presión de tener que asumir la responsabilidad económica por sus padres. Si bien es completamente válido buscar apoyo de nuestros hijos cuando lo requerimos, una dependencia excesiva de ellos puede complicar la relación y provocar sentimientos de culpa u obligación. Además, la dependencia económica puede modificar la interacción entre padres e hijos de formas perjudiciales. Los hijos que sienten que deben ayudar financieramente a sus padres pueden enfrentarse a resentimientos o frustraciones, sobre todo si también están tratando de mantener a sus propias familias o avanzar en sus carreras. Asimismo, los padres que se apoyan en exceso en sus hijos pueden empezar a experimentar una disminución en su independencia y autovaloración, lo que puede dar lugar a sentimientos de impotencia o insuficiencia. Para prevenir estos problemas, es fundamental planificar el futuro en la medida de lo posible. Esto podría incluir ahorrar para la jubilación, invertir en seguros de atención a largo plazo o buscar asesoría financiera para estar listos para las etapas posteriores de la vida. Al adoptar un enfoque proactivo para garantizar tu independencia económica, puedes conservar tu dignidad y mantener el equilibrio natural en la relación entre padres e hijos. Sin duda, hay ocasiones en las que se requiere apoyo financiero, y está bien solicitar ayuda cuando es necesario. No obstante, es fundamental enfrentar estas circunstancias con honestidad y claridad, conversando sobre tus necesidades y expectativas con tus hijos de una manera que respete su propia situación y límites económicos. Al proceder así, te aseguras de que cualquier asistencia financiera se ofrezca con amor y preocupación, en lugar de sentir que es una carga o que hay culpabilidad involucrada. Ahora, conozcamos la historia de Manuel. Manuel había trabajado duro durante toda su vida. Ahora, a los 72 años, disfrutaba de su jubilación, pero se dio cuenta de que el dinero que había ahorrado no era suficiente para cubrir todos sus gastos, especialmente con algunos problemas de salud que requerían tratamiento constante. Aunque siempre fue una persona independiente, la idea de pedir ayuda económica a su hijo, David, comenzó a rondar su mente. David, por su parte, tenía su propia familia que mantener, con 2 hijos pequeños y una hipoteca por pagar. Aunque amaba profundamente a su padre y siempre había querido apoyarlo, la presión de tener que cubrir también las necesidades de Manuel lo estaba empezando a afectar emocional y financieramente. Se sentía culpable cuando no podía ayudar más, y al mismo tiempo frustrado porque no encontraba un balance entre sus responsabilidades como hijo y como padre. Un día, Manuel y David decidieron sentarse a hablar honestamente. Manuel, con cierta tristeza, le expresó a su hijo que no quería ser una carga para él, pero que se encontraba en una situación difícil. David, con mucha paciencia, le explicó lo complicado que era para él también, y cómo la situación económica empezaba a causar tensiones en su propia familia. Esa conversación fue un punto de inflexión para ambos. Manuel decidió buscar asesoría financiera y, aunque no fue fácil, tomó medidas para reducir sus gastos y hacer ajustes en su estilo de vida. También se acercó a sus amigos en busca de recomendaciones sobre programas de apoyo para personas mayores. Por otro lado, David se sintió aliviado de haber hablado abiertamente con su padre, y juntos acordaron que, aunque siempre estaría dispuesto a ayudar, era necesario que Manuel también encontrara maneras de mantener su independencia financiera. Con el tiempo, Manuel recuperó algo de su seguridad emocional y financiera. Aunque a veces seguía requiriendo apoyo de su hijo, ambos sabían que la clave estaba en mantener un equilibrio sano, respetando las necesidades y limitaciones de cada uno. Esa decisión no solo fortaleció su relación, sino que también permitió que Manuel se sintiera más digno y menos dependiente, mientras que David pudo enfocarse en su propia familia sin sentirse agobiado por la responsabilidad económica de su padre. 6. No es necesario compartir cada dificultad de salud. A medida que vamos cumpliendo años, la salud se vuelve una preocupación más relevante, con citas médicas más frecuentes, intervenciones y asuntos relacionados con nuestro bienestar. Aunque es vital informar a tus hijos sobre aspectos importantes de tu salud, también es crucial mantener un equilibrio entre la sinceridad y la privacidad. Comentar constantemente sobre cada síntoma, molestia o temor puede resultar abrumador para ellos y generar una sensación de desamparo. Tus hijos se preocupan sinceramente por tu salud,
Y escuchar sobre cada dificultad que enfrentas puede ser muy agotador emocionalmente, especialmente si sienten que no pueden hacer mucho para ayudar. Esto puede generarles ansiedad o estrés por tu bienestar, lo que, a su vez, impacta en su propio equilibrio mental y emocional. Además, centrarse de manera continua en tus problemas de salud puede desviar la atención de la relación, transformándola en una dinámica de cuidado y preocupación en lugar de amor y conexión. Es fundamental comunicarles a tus hijos las actualizaciones relevantes sobre tu salud, especialmente si requieren participar en tu atención o en las decisiones que tomas. No obstante, en el caso de inconvenientes menores o molestias habituales, evalúa si es realmente necesario transmitir cada pormenor. En lugar de eso, es mejor enfocarse en mantener una actitud optimista y asegurarles que estás gestionando tu salud de la mejor manera posible. Al encontrar un balance entre la sinceridad y la prudencia, puedes resguardar a tus hijos de preocupaciones superfluas y permitirles enfocarse en los aspectos más positivos de su relación contigo. Al mismo tiempo, esto te ayuda a mantener tu propio sentido de autonomía y fortaleza, demostrando a tus hijos que eres capaz de afrontar los retos de la vida con resiliencia y elegancia. Elena siempre había sido una mujer fuerte y activa. A sus 75 años, disfrutaba de su independencia y de su vida en comunidad. Sin embargo, en el último año había enfrentado varios problemas de salud, desde dolores en las articulaciones hasta episodios de mareos. Aunque estaba bajo tratamiento, empezó a preocuparse por cómo estas dificultades podían afectar a sus hijos, especialmente a su hija Ana, que a menudo se mostraba ansiosa por su bienestar. Una tarde, mientras tomaban el té, Elena sintió el impulso de contarle a Ana sobre un nuevo síntoma que había estado experimentando. Sin embargo, antes de hablar, observó la expresión de preocupación en el rostro de su hija. Recordó cómo cada vez que mencionaba sus molestias, Ana se ponía tensa y parecía cargar con una carga emocional que no debería ser suya. Decidió que era hora de cambiar su enfoque. En lugar de compartir cada pequeño detalle, optó por hablar sobre lo que realmente importaba. Le explicó a Ana que, aunque había tenido algunos contratiempos, estaba en manos de buenos médicos y que estaba cuidando de sí misma. Elena eligió centrarse en las cosas positivas. Hoy fui a caminar al parque y me sentí genial, dijo con una sonrisa. Ana, aliviada, se sintió más tranquila y reconfortada al escuchar a su madre adoptar una actitud optimista. La conversación se desvió hacia recuerdos felices y planes futuros, lo que fortaleció su vínculo. Elena se dio cuenta de que, al proteger a su hija de preocupaciones innecesarias, también se estaba cuidando a sí misma y preservando la esencia de su relación. Con el tiempo, Elena continuó compartiendo solo lo que consideraba relevante sobre su salud, siempre manteniendo una mentalidad positiva. Esta nueva dinámica permitió a Ana disfrutar más de los momentos juntas, sin la carga constante de la preocupación. Así, ambas aprendieron a valorar la conexión familiar, transformando las conversaciones en un espacio de amor y apoyo, más que en una fuente de ansiedad. 7. Siempre fomenta su autonomía. Uno de los mayores obsequios que puedes ofrecer a tus hijos mientras crecen es la libertad de llevar sus propias vidas sin sentir culpa ni compromiso. Como padres, es comprensible desear estar cerca de nuestros hijos, especialmente a medida que envejecemos y enfrentamos la posibilidad de soledad o problemas de salud. No obstante, es fundamental tener en cuenta que nuestros hijos tienen sus propias vidas, familias y obligaciones, por lo que es crucial honrar su autonomía. Motivar a tus hijos a seguir sus propios objetivos y sueños, aunque eso signifique que estén menos a tu disposición, es una expresión de confianza y afecto. Esto demuestra que confías en su habilidad para enfrentar los retos de la vida y que respaldas sus elecciones, incluso si son diferentes a las tuyas. Al brindarles el espacio para que vivan sus propias vidas, les das la oportunidad de desarrollarse y crecer sin la carga de tus expectativas o deseos. Esto no implica que debas alejarte de tus hijos o evitar pedir su ayuda cuando lo necesites, más bien, se trata de lograr un equilibrio entre mantener una conexión cercana y de apoyo y respetar su independencia. Al cultivar una relación fundamentada en el respeto mutuo y la empatía, puedes asegurarte de que tus hijos siempre se sientan queridos y respaldados, sin sentirse abrumados por tus necesidades. Ahora te quiero contar la historia de Clara. Clara siempre había sido una madre dedicada.
desde pequeños, había apoyado a sus hijos en todo, desde sus actividades escolares hasta sus aspiraciones profesionales. Sin embargo, a medida que sus hijos, Pablo y Sofía, fueron creciendo, Clara comenzó a notar que se sentía ansiosa cada vez que ellos tomaban decisiones que la alejaban de su círculo. Un día, Pablo anunció que había aceptado un trabajo en una ciudad lejana. Clara sintió un nudo en el estómago, la idea de que su hijo se mudara tan lejos la llenó de tristeza. ¿Por qué no puedes buscar algo más cerca?, le preguntó, intentando ocultar su preocupación. Pablo, con una mirada firme, le respondió, «Mamá, este es un gran paso para mi carrera. Necesito hacer esto por mí». Clara se sintió perdida. Pero luego, al reflexionar, recordó lo que siempre había deseado para sus hijos, que fueran felices y se sintieran realizados. Así que, a pesar de sus temores, decidió apoyarlo. «Está bien, hijo. Quiero que hagas lo que te haga feliz», dijo con una sonrisa, aunque por dentro se sentía un poco triste. A los pocos meses, Clara recibió una invitación para visitar a Pablo en su nueva ciudad. Cuando llegó, lo encontró más seguro y feliz que nunca. Él le mostró su nuevo trabajo y le presentó a sus amigos. Al ver lo realizado que estaba, Clara se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta al apoyarlo. Ese día, Clara también tuvo una conversación con Sofía, quien había estado indecisa sobre si seguir sus estudios en el extranjero. Clara, recordando su propia experiencia con Pablo, la animó, «Ve, Sofía. Tienes todo mi apoyo. Este es tu momento». Con el tiempo, Clara aprendió a valorar la autonomía de sus hijos, comprendiendo que su amor no dependía de tenerlos cerca. Al darles el espacio que necesitaban, pudo fortalecer su relación y disfrutar de su crecimiento personal. Ahora, cada visita era una celebración de sus logros, en lugar de un momento de preocupación. En conclusión, en las últimas etapas de la vida, lo que optamos por no expresar a menudo tiene más significado que las palabras que elegimos decir. El silencio puede ser una herramienta poderosa, una manera de mantener relaciones, promover la positividad y resguardar a nuestros seres queridos de un sufrimiento innecesario. Aunque es natural desear compartir nuestras preocupaciones con nuestros hijos, es esencial entender que hay asuntos que es preferible mantener en silencio, al reservar ciertas críticas, quejas o pensamientos negativos. Permitimos que nuestros hijos enfrenten la vida con optimismo, respeto y un sentido de responsabilidad por su propio destino. A medida que envejecemos, tenemos la oportunidad de liderar a través del ejemplo, demostrando que la gracia, la sabiduría y la empatía surgen del interior, a través de nuestras acciones y nuestras palabras, o incluso al no pronunciarlas, orientamos a la próxima generación hacia una vida más compasiva y enriquecedora, libre de la carga de arrepentimientos pasados y rencores no expresados. Al optar por el silencio en los momentos oportunos, les brindamos a nuestros hijos la oportunidad de desarrollarse, aprender y enfrentar el mundo con determinación y valentía. Gracias por su atención, hasta luego y hasta la próxima. Si estas narraciones te inspiran y te impulsan a actuar, por favor escribe sí, si no es así, comenta no. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Agradecemos que te tomes un momento para responder.